Imagínense una situación en la que la máquina de guerra más poderosa de su tiempo declara la guerra a 30 mujeres desarmadas. Lo que van a escuchar ahora no es una simple crónica histórica. Es la historia de un monstruoso experimento social que fue borrado minuciosamente de los archivos oficiales. ¿Por qué unos genízaros de élite, al irrumpir en un convento, se quedaron paralizados por un terror supersticioso? ¿Por qué un cínico gobernador, en lugar de una ejecución rápida, diseñó un diabólico plan de dispersión? Descubrirán cómo se puede intentar matar el alma con comodidad y cómo convertir la vida en un infierno mediante simple logística. Les espera una verdad impactante sobre el destino de estas mujeres. A una de ellas, la más joven y pura, la enviaron a un sucio burdel de soldados en Argel para pisotear su inocencia. A otra la arrojaron a la jaula de oro de un harén para corromperla con lujo. A la tercera la exiliaron a las mortales minas de sal, de donde no se regresa. Parecería que el final estaba escrito: locura, deshonra y muerte. Pero este guión esconde un giro imposible de predecir. Verán cómo el verdugo se convierte en víctima y cómo la ejecución pública más terrible se transforma en el inicio de una leyenda que sobrevivió al propio imperio. Vean esto hasta el final para saber cómo 30 mujeres rompieron el sistema sin disparar un solo tiro y qué precio pagaron por esa victoria imposible. El crujido del roble oscuro rompiéndose sonó más fuerte que un disparo de cañón. No fue solo el sonido de la destrucción, fue el sonido del fin de una era. Imaginen ese momento, respiren ese aire. No huele a incienso, como corresponde a un lugar sagrado, sino a quemado, a sudor de caballo y a tabaco barato del que están impregnados los abrigos de los soldados. ¿Año 547 después de Cristo? ¿1854? La fecha no importa. Solo importa la física del proceso. Tienen que entender una cosa desde el principio para no perderse en este infierno. Lo que ocurrió en Tesalia al amanecer de aquel martes no fue un saqueo espontáneo. Los imperios no saquean monasterios por los marcos de oro. Eso es cosa de bandidos. Los imperios destruyen símbolos. Fue una operación militar especial perfectamente planeada. Miren la disposición. 350 genízaros de élite, 2 piezas de artillería apuntando directamente a las puertas de madera, un cerco de caballería en el perímetro para que ni una sola alma escapara a las montañas. Y todo esto contra 30 mujeres desarmadas. ¿Sienten lo absurdo de esto? ¿Esa disonancia cognitiva que hace rechinar los dientes? ¿Para qué necesitaba la mayor máquina militar de su tiempo, que mantenía atemorizada a medio mundo, artillería pesada contra un puñado de monjas cuya edad promedio apenas superaba los 40 años? La respuesta no está en la táctica, sino en el miedo, un miedo irracional y pegajoso del poder ante lo que no puede controlar. Cuando las puertas cayeron, levantando una nube de polvo secular, los soldados no irrumpieron con gritos de victoria, se quedaron inmóviles. Una pausa de un segundo, un fallo en el programa. Esperaban chillidos, pánico, figuras de negro corriendo. Se preparaban para atrapar, golpear y arrastrar por el cabello. Pero en su lugar lo recibió el silencio absoluto y vibrante de la nave central. 30 mujeres estaban de pie en semicírculo junto al altar. Nadie se movió. Nadie cayó de rodillas suplicando piedad. Simplemente miraban. ¿Alguna vez han visto cómo un depredador se confunde cuando la presa no huye? En los ojos de los escuadrones de avanzada se leía no ira, sino terror supersticioso. Un soldado con una cimitarra está listo para cortar una cabeza, pero no está listo para que esa cabeza lo mire con lástima. En este momento entra en escena el arquitecto de esta pesadilla, el Bey. El gobernador de la provincia. Un hombre de nueva formación. Olviden las imágenes caricaturescas de déspotas orientales gordos ahogándose en cojines. Este hombre es un tecnócrata del terror. Es esbelto. Su uniforme está perfectamente planchado. En sus botas no hay ni una mota de polvo a pesar de la suciedad alrededor. Entra en el templo destruido no como un conquistador, sino como un inspector sanitario que viene a liquidar un foco de infección. Pasa con asco sobre los restos de un icono del siglo XVI. Para él no es una reliquia, es solo una tabla vieja que estorba el paso. No mira a las monjas como mujeres, ni siquiera como enemigas.
En su mirada fría y calculadora se lee el aburrimiento de un burócrata. Para él, estas 30 almas vivas son un error estadístico en los informes que hay que corregir para que los números cuadren. Aprésenlas, lanza en voz baja sin levantar el tono. Y aquí comienza el caos. El hechizo se rompe. Los soldados, aguijoneados por la vergüenza de su miedo momentáneo, se lanzan hacia adelante con doble crueldad. Se oye el sonido de tela rasgándose, les arrancan los velos. Golpes sordos de culatas en las costillas. Pero, y esto vuelve locos a los atacantes, ni un solo grito. Solo se oye la respiración pesada de los hombres y el roce de los hábitos sobre el suelo de piedra. No sacan a las monjas caminando, las arrastran, como sacos de grano, como reses muertas. Es un momento importante de procesamiento psicológico. El objetivo del Bey no es solo capturar, su objetivo es deshumanizar. Privar a estas figuras de su aura de santidad, convertirlas en un montón de cuerpos sucios y golpeados. Quiere mostrar a sus soldados, miren, no hay nada divino en ellas, sangran igual, caen al barro igual. Pero el sistema tiene su primer fallo ya en el patio. Cuando las arrojan, atadas de pies y manos, a las carretas para transportar heno, ocurre algo extraño. La abadesa Eufrosinia, cuyo rostro está cortado por el golpe del mango de un látigo, levanta la cabeza. La sangre le inunda un ojo, pero encuentra con la mirada al Bey, que observa la carga desde la terraza. En esa mirada no hay odio, es la mirada de un médico hacia un paciente incurable. Es una mirada que dice, nosotras ya somos libres, y tú acabas de construirte una prisión. El Bey siente un escalofrío recorrerle la espalda. Odia esa mirada. Ordena que les tapen la boca con mordazas, aunque ya están calladas. Necesita una confirmación física de su poder. Necesita ver miedo, pero solo ve una calma más dura que el granito. La operación de captura termina hacia el mediodía. El monasterio es saqueado metódicamente, según inventario. El oro al tesoro, los libros a la hoguera, los iconos para leña. El Bey vigila personalmente que las paredes del recinto sean profanadas. Los soldados orinan en el altar por orden directa. No es vandalismo, es tecnología. El espacio sagrado debe ser destruido para que la memoria no tenga a qué aferrarse. La columna se pone en marcha. 30 mujeres, amontonadas en carretas estrechas, son llevadas lejos del hogar que era su mundo. Las ruedas chirrían levantando polvo que se asienta en sus ropas negras, volviéndolas grises, sin rostro. Los soldados ríen, pasan botas de vino, celebrando una victoria fácil. Creen que han ganado. Creen que la historia ha terminado. No entienden que no llevan prisioneras al corazón del imperio. Llevan un detonador. El Bey va a la cabeza de la columna. Redacta en su mente el informe victorioso para la capital. Foco de rebelión sofocado. Fanáticas aisladas. Orden restablecido. Él cree en el poder de la logística, en el poder de la piedra y el hierro. Está seguro de que si se encierra a una persona entre 4 paredes y se le priva de esperanza, la persona se quiebra. Es una ley de la naturaleza, es un axioma del poder, pero cometió un error fatal. Confundió las paredes del monasterio con el monasterio mismo. Pensó que al destruir el edificio de piedra y cal, había destruido la fortaleza. No sabía que la verdadera fortaleza no tiene muros que se puedan derribar con una bala de cañón. El sol se inclinaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo sobre Tesalia del color de la sangre venosa. El polvo se asentaba lentamente en el camino, ocultando las huellas del crimen. La columna desapareció tras la curva, llevando a 30 mujeres hacia lo desconocido. Por delante no las esperaban cámaras de tortura en el sentido habitual. Las esperaba un experimento. El Bey decidió no convertirlas en mártires con una muerte rápida. Ideó algo más terrible. Decidió matar a Dios en ellas lentamente, gota a gota, utilizando la comodidad, la humillación, la separación y el olvido. La primera fase de la operación captura se completó brillantemente desde el punto de vista militar. Pero en el aire quedó una tensión pesada y opresiva. Los soldados miraban hacia atrás, hacia las ventanas vacías del recinto saqueado, que los miraban al alejarse como las cuencas vacías de una calavera. Les parecía que el silencio que guardaban esas mujeres los perseguía, que fluía tras ellos como una niebla invisible. Esa noche, nadie en el campamento pudo dormir tranquilo. La victoria tenía sabor a ceniza,
y en las carretas cerradas herméticamente, en la oscuridad absoluta, comenzaba otro trabajo. Invisible, inaudible. Las mujeres no lloraban, respiraban al unísono, como un único organismo que había entrado en modo de hibernación para sobrevivir. Se preparaban para el asedio. Un asedio donde el arma no sería el acero, sino algo mucho más terrible para sus carceleros. Un asedio que comenzaría con un silencio total y ensordecedor. Mientras el polvo en las ruinas de Tesalia se convertía lentamente en barro bajo las lluvias de otoño, en la residencia del gobernador se desarrollaba una batalla muy diferente. Aquí no olía a quemado. Aquí olía a madera de sándalo, aceite de rosas y tabaco caro. ¿Creen que las arrojaron a mazmorras húmedas con ratas? Oh, no. Eso hubiera sido demasiado fácil. Eso hubiera sido un error de aficionado. El Bey era un profesional. Sabía que el martirio con cadenas solo fortalece la fe. El heroísmo nace al superar el sufrimiento evidente. Por eso las puso en el paraíso. Encerraron a las 30 mujeres en el ala de invitados del palacio. Suelos de mármol, sofás de seda, bandejas con higos y codornices asadas. Sin cadenas, sin capataces con látigos. Solo sirvientes silenciosos que bajaban la mirada y una luz suave que entraba a través de las celosías talladas de las ventanas. Era el poder blando en acción, la trampa más insidiosa que el imperio puede ponerle al espíritu. El cálculo era cínico y al parecer impecable. Después de la ascesis, el frío y las privaciones de la vida monástica, la comodidad debía funcionar como una droga. El cuerpo, anhelando calor, debía traicionar al espíritu. Al segundo día comenzaron las entrevistas. Noten, no interrogatorios. El Bey lo llamaba así. Las invitaba a su presencia una por una o en pequeños grupos. No gritaba. Les servía té. Se comportaba como un monarca ilustrado que sinceramente no entiende por qué estas mujeres arruinan su vida por supersticiones obsoletas. Imaginen esta escena. Un despacho espacioso, lleno de mapas y libros de filosofía. El Bey está sentado en un sillón cómodo, frente a él la madre Eufrosinia. Ella está de pie, aunque le ofrecieron sentarse. No toca el agua, aunque sus labios están agrietados por la sed. Su Dios las ha abandonado. Dice suavemente el Bey, pasando las cuentas de un rosario de ámbar. ¿Dónde estaba su rayo cuando rompíamos sus puertas? ¿Dónde estaban sus ángeles cuando mis soldados las tocaban? No es una simple burla, es un ataque teológico. El Bey golpea en el punto más vulnerable de cualquier fe, en la teodicea, en la cuestión de por qué el Todopoderoso permite el mal. Cita a filósofos antiguos, lanza paradojas lógicas, intenta demostrarle, con lápiz en mano, como se demuestra un teorema, que su sacrificio no tiene sentido. Que ella es solo una unidad biológica que cayó bajo las ruedas de la inevitabilidad histórica. Reconozca la autoridad del imperio. Susurra él, inclinándose más cerca. Solo asienta con la cabeza, y obtendrá el puesto de abadesa en cualquier monasterio que le indiquemos. Incluso asignaremos presupuesto. No necesitamos su alma, necesitamos su lealtad. Y aquí sucede aquello para lo que el Bey, con toda su erudición, no estaba preparado. Esperaba una discusión. Esperaba que ella comenzara a citar las escrituras, a defenderse, a llorar, a maldecir. Se preparaba para destrozar sus argumentos con su lógica de hierro. Pero ella callaba. No era el silencio de una víctima asustada que se ha tragado la lengua del miedo. No. Era el silencio de asedio. Denso, pesado, casi físicamente tangible. Eufrosinia lo miraba, pero no veía sus charreteras, su poder, su despacho lujoso. Miraba a través de él, como se mira un lugar vacío. En sus ojos no había ni desafío ni sumisión. Había un vacío absoluto y vibrante en el que se ahogaban todas las palabras del Bey. Ella no emitió ningún sonido, ni una palabra, ni un suspiro. Al tercer día la táctica cambió. El Bey decidió actuar a través del colectivo. Las reunieron en el salón común. Las mesas se doblaban bajo la comida. Los aromas de carne asada y pan fresco fueron seleccionados especialmente para provocar espasmos en los estómagos vacíos. El Bey caminaba entre ellas, pronunciando discursos sobre el humanismo, sobre que su terquedad era soberbia, un pecado mortal. «Coman», ordenaba cariñosamente. «Dios no quiere su muerte. El imperio cuida de ustedes.
Ninguna mano se estiró hacia el pan. Las 30 mujeres estaban de pie, con la cabeza baja, como estatuas. Respiraban al mismo ritmo. Parecía que estaban unidas por un hilo invisible. Si una se tambaleaba un poco por debilidad, la vecina la sostenía imperceptiblemente con el hombro. Era una demostración de fuerza que asustaba más que una rebelión armada. El imperio les ofreció la vida, y ellas eligieron el hambre. Les ofrecieron diálogo y respondieron con boicot. Hacia el final de la primera semana, la atmósfera en el palacio se calentó al límite. Los sirvientes empezaron a susurrar. Decían que esas mujeres eran brujas, que habían embrujado la comida, que su silencio maldecía la casa. El bey empezó a temblar. Su superioridad intelectual se estrelló contra el muro de su mutismo. Se sentía como un idiota hablando con los muebles. Cada argumento suyo, cada gesto humanitario caía en el vacío. Intentaba ser un buen carcelero, pero ellas no lo reconocían como carcelero. Se negaban por completo a jugar bajo sus reglas. Convirtieron la jaula de oro en una celda monástica. Dormían en el suelo, ignorando los colchones de plumas. Rezaban en silencio, solo con los labios, pero ese movimiento silencioso de los labios de 30 personas creaba en el salón tal zumbido de tensión que los guardias les empezaba a doler la cabeza. Era un callejón sin salida psicológico. La máquina burocrática del imperio no sabía cómo tramitar este caso. En la casilla de declaraciones había guiones. En la casilla de cooperación, un 0. Los protocolos de los interrogatorios permanecían como hojas de papel en blanco. El bey comprendía. Estaba perdiendo el control. Quería quebrar su voluntad con comodidad, y ellas usaron la comodidad como fondo para demostrar su inflexibilidad. Al 10º día, la máscara del gobernante civilizado se rompió. El bey llamó a Eufrosinia por última vez. Ya no estaba sentado en el sillón. Me vi a la habitación con pasos. Su uniforme estaba desabrochado. Los ojos inyectados en sangre por el insomnio. ¿Por qué callas?, gritó, rompiendo en un chillido. Puedo reducirte a polvo. Puedo darlas a los perros. ¿Entiendes que yo soy la ley? Eufrosinia levantó lentamente los ojos. Por primera vez en 10 días algo cambió en ellos. Apareció compasión. Una compasión profunda, sincera, maternal hacia el hombre infeliz y enfermo que le gritaba. Ella sonrió casi imperceptiblemente con las comisuras de los ojos. Esa mirada fue la gota que colmó el vaso. Fue peor que una bofetada. Fue la negación total de toda la jerarquía de poder. Ella compadecía al verdugo. Ella, una prisionera sin derechos, estaba por encima de él, el todopoderoso gobernador. El bey agarró un pesado pisapapeles de la mesa y con fuerza lo lanzó contra la pared, a 1 centímetro de la cabeza de ella. El estruendo del golpe resonó por los pasillos. «Llévensela», roncó, ahogándose de rabia. «Fuera de aquí». Nada de comida, nada de agua, nada de conversaciones. ¿Quieren sufrimiento? Lo tendrán. El poder blando capituló. El experimento de reconversión fracasó estrepitosamente. El bey entendió una cosa terrible. Hay un territorio dentro del ser humano donde no puede entrar ningún soldado, ningún funcionario, ningún predicador del imperio. Y ese territorio estaba ahora ocupado por una fe que él no podía ni entender ni destruir. Esa noche nadie durmió en el palacio. Se oía al bey gritar a sus oficiales, volar objetos, chirriar las plumas firmando nuevas y terribles órdenes. La ilusión de humanismo se disipó. La bestia, a la que habían provocado durante 10 días con silencio, despertó y exigía sangre. Las puertas de la jaula de oro se abrieron de par en par, pero no hacia la libertad. Los soldados entraron en el salón bruscamente, ya sin vergüenza. Arrancaban a las mujeres los restos de adornos, si los había. Las empujaban con las culatas hacia la salida. Ahora el camino no llevaba al monasterio ni a otra prisión. Al amanecer del día siguiente, la ciudad despertó con el redoble de tambores. Los pregoneros en los cruces anunciaban un escarmiento público. El bey decidió cambiar de táctica. Si no puede romper su espíritu en el silencio de los despachos, destruirá sus cuerpos ante los ojos de todos. Decidió que la vergüenza es un arma más fuerte que el hambre. La plaza central de la ciudad ya se preparaba para recibir este espectáculo. Los obreros armaban un estrado. La multitud, ávida de espectáculos,
comenzaba a fluir desde las afueras. Esperaban una ejecución, pero el bey preparó para ellos algo diferente. Algo que debía pisotear el concepto mismo de santidad, mezclarlo con el barro de la calle. No sabía que, al sacar a estas mujeres a la luz, firmaba la sentencia no para ellas, sino para sí mismo. Porque hay espectáculos que cambian no a aquellos a quienes miran, sino a aquellos que miran. El sol sobre la plaza de la ciudad estaba en el cénit aquel mediodía, convirtiendo la explanada empedrada en una sartén al rojo vivo. El aire temblaba por la calima y por el rugido de una multitud de 2000 personas. ¿Alguna vez han estado en el centro de una multitud que sedienta de sangre? Es un olor especial, una mezcla de vino barato, cuerpos sin lavar, verduras podridas y adrenalina. Un espíritu animal y denso del que una persona normal querría huir sin mirar atrás. Pero no había dónde huir. El bey calculó todo con la precisión matemática de un sádico. No le bastaba con simplemente matarlas o torturarlas en los sótanos. Necesitaba complicidad. Necesitaba atar a toda la ciudad con la responsabilidad compartida del pecado. Si el pueblo mismo despedaza a estas santurronas, si cada comerciante y cada mendigo se mancha las manos con su sangre, entonces no habrá leyenda sobre mártires. Solo habrá una historia sucia sobre cómo la ciudad acabó con unas rameras. Al estrado, toscamente armado con tablas sin cepillar, empujaron a las 30 mujeres. Entrecerraban los ojos por la luz brillante después de la penumbra de los salones del palacio. Sus hábitos negros, rasgados y cubiertos de polvo del camino, parecían banderas de luto sobre el fondo de la multitud abigarrada y chillona. ¡Mírenlas! La voz del pregonero, amplificada por un megáfono de cobre, cubrió el zumbido. Rechazaron la misericordia del gobernador. Se consideran superiores a ustedes. Ustedes son basura para ellas. La multitud respondió con un rugido sordo y amenazante. La primera piedra voló hacia el estrado, golpeando las tablas a los pies de la madre Eufrosinia. El bey, que observaba la escena desde el balcón del ayuntamiento, dio la señal. Lo que siguió debía ser el punto final en la historia de la comunidad de Tesalia. Los soldados de la guardia, obedeciendo la orden, comenzaron a arrancar las ropas de las monjas. Bruscamente, a tirones, la tela crujía, dejando al descubierto una piel pálida que nunca había visto el sol del sur. Era un cálculo basado en el choque, en la humillación, en una cultura donde la mujer esconde incluso el rostro. La desnudez pública es una muerte peor que la horca. Es una marca que no se lava. El bey quería mostrar a la multitud, miren, son simples mujeres, patéticas, temblorosas, desnudas. Tómenlas, son suyas. La multitud se abalanzó hacia adelante. Miles de ojos se clavaron con avidez en los cuerpos desnudos. En esa mirada había lujuria mezclada con odio. El populacho se preparó para la masacre. Alguien ya subía al estrado, extendiendo manos sucias para agarrar, golpear, apropiarse. El aire se electrificó al límite. Parecía que en un segundo más comenzaría lo que en el lenguaje de los protocolos llaman tímidamente disturbios masivos, pero que en realidad es el infierno en la tierra. Pero entonces sucedió lo imposible. En lugar de cubrirse con las manos, chillar, caer de rodillas o intentar huir, las 30 mujeres se enderezaron. Se quedaron absolutamente inmóviles, hombro con hombro, creando una pared viva de carne blanca. Y en esa desnudez de repente desapareció la vulgaridad, desapareció la idea misma de la vergüenza. La madre Eufrosinia levantó la mano. La multitud, que esperaba que ella comenzara a cubrirse, se congeló. Pero la monja no se cubría. Levantó la mano para bendecir. «Perdónalo, Señor». Su voz era tranquila, pero en el silencio mortal que se hizo, la escucharon incluso en las filas traseras. Porque no saben lo que hacen. Comenzó a recitar un salmo. Tranquila, mesuradamente, como si no estuviera frente a una multitud enfurecida de violadores, sino en el coro de su templo. Se le unió la segunda, la tercera, la 10ª. En un instante, sobre la plaza, sobre la suciedad y la lujuria, flotó un canto armonioso y polifónico, el que habita al abrigo del Altísimo. El efecto fue similar al impacto de un rayo. Las manos que se estiraban hacia los cuerpos se congelaron en el aire. Las sonrisas borrachas se deslizaron de los rostros, reemplazadas por una expresión de terror supersticioso. La multitud, lista para la violencia,
De repente vio ante sí no a víctimas, vio íconos vivientes. La desnudez de las monjas dejó de ser erótica o patética, se volvió radiante. Se convirtió en una armadura imposible de penetrar. El hombre de la multitud que subió primero al estrado con un cuchillo en la mano retrocedió. Miró a Eufrosinia con los ojos dilatados por el miedo, y luego soltó el cuchillo y cayó de rodillas, cubriéndose la cara con las manos. «¡No las toquen!», gritó desgarradoramente una mujer de la multitud. «¡Son santas! ¡No carguen un pecado en el alma!». El ánimo de la multitud giró 180 grados en un minuto. La lujuria fue reemplazada por el pánico. La gente comenzó a retroceder del estrado, aplastándose unos a otros. Les dio miedo mirar esa pureza. Sintieron vergüenza de su propia suciedad. La luz que emanaba de esas mujeres quemaba los ojos. El bey en el balcón palideció. Sus dedos apretaron la barandilla de tal modo que los nudillos se pusieron blancos. Veía cómo su plan perfecto se desmoronaba en polvo. Quería pisotearlas en el barro, y en cambio las elevó a un pedestal. Quería hacerlas rameras a los ojos del pueblo, y las hizo grandes mártires. «¡Vístanlas!», rugió él, comprendiendo que había perdido este asalto. «¡Quítenlas de mi vista, inmediatamente!». Los soldados, asustados ellos mismos por lo que sucedía, arrojaban apresuradamente sobre las mujeres los hábitos rasgados y las empujaban fuera del estrado. Pero esto ya no parecía la escolta de prisioneras. Parecía la huida de la guardia ante los cautivos. La multitud se abría ante las monjas como las aguas del Mar Rojo. La gente bajaba la vista. Alguien se persignaba. Alguien lloraba. El silencio era tal que se oía cómo zumbaban las montazas sobre los montones de basura. En este silencio solo sonaba el paso rítmico de 30 pares de pies descalzos. Clap, clap, clap. Cuando las puertas del carruaje de la prisión se cerraron, cortándolas de la luz, el bey exhaló. Pero no fue un suspiro de alivio, fue el reconocimiento de una catástrofe. Comprendió que había cometido un error estratégico al mantenerlas juntas. Mientras están unidas, crean un campo que distorsiona la realidad. Su fe colectiva funciona como una lente que enfoca la luz en un rayo abrasador. Regresó al despacho, se sirvió un vaso lleno de vino y lo bebió de un trago, sin sentir el sabor. Sobre la mesa yacía el mapa del imperio, enorme, detallado, con miles de ciudades, puertos y guarniciones. Lo miraba no como un general, sino como un ingeniero buscando la manera de desmontar un mecanismo complejo en piezas. «Divide y vencerás», susurró la antigua verdad. Si no se les puede romper por la fuerza, si no se les puede deshonrar, hay que dispersarlas, disolverlas en el ácido de la geografía imperial, destruir el sentido de compañerismo, que cada una de ellas se quede sola en un mundo ajeno y hostil. Veamos cómo cantan salmos cuando no haya una hermana al lado que sostenga la nota. El bey tomó la pluma, la mojó en tinta y acercó una pila de formularios en blanco. Albaranes de mercancía viva. Ya no era guerra ni ideología, era logística. La burocracia del infierno comenzaba su trabajo. Empezó a trazar las rutas, los rincones más sucios, más remotos y desesperados del inmenso país. Allí donde la vida humana vale menos que un sorbo de agua. Para cada una de las 30 eligió un infierno personal. Y la primera en la lista para el envío estaba la joven Anastasia. Destino, Argel. Un burdel para los rangos inferiores de la legión extranjera. El bey sonrió con desdén. Que intente conservar la santidad allí donde la propia palabra amor tiene un precio. La mancha de tinta en el mapa se extendía como una sombra, cubriendo los destinos futuros. El volante de la máquina represiva chirrió y comenzó un nuevo giro, moliendo biografías para convertirlas en estadísticas. El chirrido de la pluma sobre el papel grueso en el silencio del despacho puede sonar más aterrador que el sonido de la guillotina. En la guillotina hay al menos algo de drama, un final instantáneo. En el chirrido de la pluma solo hay una eternidad infinita y fría de burocracia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se ve el infierno? No son calderas ni demonios con horcas. Es una oficina. Son estantes interminables con carpetas donde los destinos humanos están archivados en expedientes, numerados y sellados con lacre. El bey estuvo sentado a la mesa toda la noche. Ante él no había una Biblia ni un Corán, sino un libro mayor, un libro de ingresos y gastos. Comprendió lo principal. Mientras estas 30 mujeres estén juntas,
crean un campo de increíble densidad. Su fe resuena, reforzándose mutuamente. Es física. Es imposible romper unas de varas, pero si se sacan de una en una, se rompen con un crujido seco y patético. La operación dispersión no comenzó con latigazos, sino con logística. El gobernador se convirtió en encargado de almacén. Clasificaba la mercancía viva por categorías, edad y resistencia potencial. Era cinismo de la más alta ley. No solo quería matarlas, quería disolver sus personalidades en el ácido de la geografía imperial. Borrar los nombres, reemplazándolos por números de inventario en los albaranes de los tratantes de esclavos. Miren esta lista. No es solo una hoja de ruta, es un mapa de sufrimientos futuros. Teodora, 35 años, educación, conocimiento de idiomas, a Esmirna. Al harén de un noble envejecido que ama las conversaciones inteligentes antes de satisfacer su lujuria. Que el lujo y la pereza corroan su alma como el óxido. Eufrosinia, 50 años, líder, ideóloga peligrosa, a las minas de sal. Al sector más duro, donde la gente se consume en 3 meses. Que la sal le coma los ojos y el trabajo forzado le saque de la cabeza los pensamientos sobre Dios. Hay que romperle la columna, literal y figuradamente. Anastasia, 19 años, la más joven, pura, casi una niña. A Argel, a un burdel portuario para soldados de la Legión extranjera, allí donde el cuerpo humano vale menos que un vaso de vino agrio. El bey sonrió al firmar. Era su venganza personal por la pureza que tanto asustó a la multitud en la plaza. Arrojará un lirio al pozo ciego y verá qué tan rápido se marchita. Al amanecer en el patio interior del palacio se alinearon las carretas. Aquí no había testigos casuales, solo guardias probados que no hacen preguntas y carreteros taciturnos a quienes les da igual qué llevar, sacos de carbón o monjas. La niebla aún yacía sobre el empedrado cuando las sacaron. No les dejaron despedirse. No les dieron ni un minuto para orar. Los oficiales con listas en las manos gritaban nombres y señalaban diferentes carretas. Tú a la derecha, tú a la izquierda, tú a los grilletes y al carro lejano. ¿Esperaban lágrimas? ¿Histeria? Gritos femeninos de «No me dejes, hermana». Han aprendido mal la lección de las partes anteriores. En este patio había un silencio tal que a los caballos les temblaban las rodillas. Las monjas entendieron el plan del enemigo al instante. Sabían. Las están separando, como se parte el cuerpo de Cristo en la comunión. Pero también sabían que el espíritu no conoce distancias. En lugar de pánico, hicieron algo que no cabía en la cabeza de la guardia. Cada una de ellas, al pasar junto a una hermana, no lloraba, sino que sonreía. Era una sonrisa apenas perceptible, secreta, de conspiradores que conocen un secreto inaccesible para los carceleros. Se tocaban con los dedos, un toque ligero, fugaz, que transmitía una carga de voluntad. Resiste, somos una, la distancia no existe. Se miraban a los ojos, memorizando los rasgos del rostro para guardar esa imagen en la oscuridad de los años futuros. Fue una despedida sin despedida, un voto de fidelidad que no requería palabras. El bey observaba esto desde la ventana. Esperaba que la separación provocara caos, pero solo provocó concentración. Por un segundo le pareció que estaba cometiendo un error, que al enviarlas por todo el imperio, no aísla el virus, sino que al contrario, propaga la epidemia. Con sus propias manos, lleva chispas a los rincones más secos e inflamables del Estado. Pero el volante de la burocracia ya había tomado velocidad y era imposible detenerlo. Las ruedas chirriaron. Las caravanas partieron en diferentes direcciones, una al este, a la sofocante Anatolia, otra al sur, a los puertos donde esperaban los barcos hacia África. La tercera, al norte, a las montañas frías. En los albaranes figuraban como carga de destino especial, sin nombres, solo cifras. La burocracia del infierno funciona impecablemente. El escribano en el puerto de Jaffa, al recibir la carga viva, ni siquiera levantó la vista. Le importaba un bledo qué mujer con hábito roto estaba frente a él. Para él era una línea en el informe por la cual recibiría sus 3 monedas. Así comenzó la gran dispersión. El imperio se las tragó, las masticó y las escupió en sus rincones más oscuros.
Parecía que el experimento había terminado. El vínculo estaba roto. Una mujer solitaria, arrojada al caldero del vicio o del presidio, debía volverse loca, quebrarse, convertirse en un animal. Tal es la estadística, tal es la experiencia de los siglos. Pero la estadística no tiene en cuenta una variable que no se puede medir con una regla. A la joven Anastasia la subieron a una goleta mercante que iba a Argel. La arrojaron a la bodega, donde olía a pescado podrido, excrementos de rata y desesperanza. El barco se mecía sobre las olas del mar Mediterráneo, llevándola cada vez más lejos de sus montañas natales, de sus hermanas, de todo lo que conocía y amaba. A su alrededor, en la oscuridad, gemían otras esclavas, sollozaban, maldecían su destino. Anastasia no lloraba. Estaba sentada, abrazando sus rodillas contra el pecho, y miraba a la oscuridad. El balanceo aumentaba, las cuadernas crujían, como si el barco gimiera de dolor. Delante la esperaba Argel. Ciudad de piratas, ciudad de pecado, ciudad donde no rigen las leyes de Dios y solo gobiernan el oro y la lujuria. El bey estaba seguro de que enviaba una oveja a los lobos. No podía saber que en esa sucia bodega, entre el vómito y el miedo, hacia Argel no navegaba una víctima, hacia allá navegaba una fortaleza. Y la guarnición de esa fortaleza consistía en una sola persona dispuesta a dar batalla a todo un ejército de bis. Mientras en el norte del imperio la sal corroía la piel de Eufrosinia, en el sur, en la Argel candente, se desarrollaba otro drama no menos terrible. Bienvenidos al infierno, que no huele a azufre, sino a polvo barato, vino agrio y sudor masculino. El barrio portuario de la Casbah. Callejuelas estrechas donde el sol no toca el suelo y las sombras ocultan pecados por los que en otros lugares matan. Aquí, en una casa con faroles rojos que los locales llamaban el último refugio, acabó la joven Anastasia de 19 años. El bey estaba seguro de que este era el fin. La más joven, la más pura. Arrojarla aquí es lo mismo que arrojar un lirio blanco como la nieve a un tanque de basura. Calculaba que el entorno la devoraría en una semana, que el cuerpo, convertido en mercancía, mataría el alma, que ella se ahorcaría con el cinturón de una media o se convertiría en la más cínica de las rameras para sobrevivir. La lógica del verdugo era impecable, pero nuevamente olvidó introducir en la ecuación la variable del espíritu. Primera noche. Deben imaginar esto para entender la magnitud de su hazaña. No es una celda monástica, es una habitación con paredes pegajosas de suciedad, una cama con colchón hundido y un olor pesado y sofocante a lujuria que se ha impregnado en la propia madera del suelo. Tras la puerta, las carcajadas borrachas de los soldados de la legión extranjera. Son gente sin pasado, mercenarios, asesinos para quienes la mujer es solo un trozo de carne para descargarse. Entra el primero, un sargento enorme que apesta a resaca y muerte. La puerta se cierra. El sonido del cerrojo suena como un disparo. No describiremos lo que ocurría en esa sábana sucia, no importa. Lo importante es lo que ocurría en la cabeza del soldado. Él esperaba resistencia, quería romper, someter, ver miedo en los ojos de la víctima. Es parte del placer para gente así, sentir poder. Pero Anastasia no se resistía. No lloraba. Estaba acostada mirando al techo y sus labios se movían sin sonido. Ella rezaba. No por su salvación, no por la muerte del torturador. Rezaba por él, por el perdón de su pecado. Imaginen el horror de esta bestia. Él hace su trabajo sucio y la víctima debajo de él le pide a Dios que salve su alma. Esto rompe todos los guiones. Esto convierte el acto de violencia en un acto de autodestrucción del agresor. El sargento salió volando de la habitación 10 minutos después, abrochándose los pantalones con manos temblorosas. Estaba pálido como un lienzo. No obtuvo placer. Recibió una dosis de horror helado, de ultratumba. Le pareció que estaba violando un icono. Al día siguiente la historia se repitió, y al tercero. Los rumores se arrastraron por la guarnición. Los soldados son gente supersticiosa. Empezaron a decir que en el último refugio hay una habitación donde vive una santa, que al entrar con ella, arriesgas no salir siendo el mismo, que su mirada quema el uniforme y ve tu alma negra y podrida. El flujo de clientes hacia Anastasia comenzó a secarse. Los valientes guerreros que no temían ir a un ataque con bayoneta, temían ir con una chiquilla de 19 años.
Tenían gatillazos. Se les iba el deseo. La erección del mal es impotente ante la pureza absoluta. La dueña del burdel, una madame obesa con dientes de oro, estaba furiosa. Perdía ganancias. Intentó golpear a Anastasia. La mataba de hambre. Pero cada vez que entraba a la habitación con el látigo, se topaba con esa mirada tranquila y amorosa y bajaba la mano. Y entonces comenzó lo más increíble, la transformación del burdel. Las otras chicas, prostitutas, esclavas, mujeres degradadas que hace mucho habían olvidado sus verdaderos nombres. Al principio odiaban a la nueva. Veían en ella una amenaza, envidiaban su pureza. Le escupían en la comida, le robaban el peine. Pero Anastasia no respondía con maldad. Una noche, cuando un cliente golpeó a una de las chicas, una bereber tísica, Anastasia trajo agua y comenzó a lavar sus heridas, en silencio, con cuidado, como una madre. Rasgó su último pañuelo limpio para hacer vendas. Este fue el punto de inflexión. La fortaleza de Anastasia abrió las puertas, pero no para los enemigos, sino para los aliados. Su habitación, esa sucia celda en el centro de la casa de tolerancia, se convirtió en confesionario. Las chicas comenzaron a venir a ella por las noches. Se sentaban en el suelo alrededor de su cama. No hablaban de trabajo, lloraban, recordaban la infancia. Anastasia simplemente les acariciaba el cabello enredado y susurraba palabras de consuelo. En el centro del infierno surgió una isla de paraíso. Paradoja. El burdel seguía funcionando, la música sonaba, el vino corría a ríos, pero en el segundo piso, en la habitación número 7, el tiempo se detuvo. Allí reinaba el silencio y una extraña gracia no terrenal. Las prostitutas comenzaron a protegerla. Cuando otro cliente borracho intentaba irrumpir con la santurrona, le cerraban el paso 3 o 4 furias enfurecidas, con uñas listas para aferrarse a la garganta. «No la toques», siseaban. «Ven con nosotras, a ella no la toques». El bey quería que el libertinaje se tragara a Anastasia, pero Anastasia comenzó a digerir el libertinaje. Creó un monasterio donde era físicamente imposible, sin muros, sin estatutos, sin obispos. Un monasterio de solidaridad femenina y dolor refundido en amor. La dueña del establecimiento estaba aterrorizada. Comprendía que estaba perdiendo el control sobre su rebaño. La disciplina se desmoronaba. Las chicas dejaron de temer los golpes porque sabían, por la noche irían a la habitación número 7 y Anastasia se llevaría su dolor. La madame quería vender a la esclava rebelde más lejos, al sur, al desierto, a los beduinos, pero tenía miedo. Temía que si Anastasia se iba, la suerte abandonaría esa casa, que el techo se derrumbaría, que las paredes se desmoronarían. Anastasia se sentaba junto a la ventana, mirando el sucio puerto de Argel. Estaba delgada, su piel se había vuelto transparente por la desnutrición. Bajo los ojos tenía sombras, pero no estaba quebrada. Al contrario, nunca se había sentido tan fuerte. Comprendió el plan de Dios. No la enviaron aquí como castigo, la enviaron en misión, porque el lugar de un médico no es entre los sanos. El médico es necesario donde se pudren vivos. Y mientras en el norte, en los lujosos harenes de Esmirna, su hermana Teodora libraba su batalla con la jaula de oro, aquí, en el pozo apestoso de Argel, una niña demostró: la luz no se ensucia con el barro. La luz simplemente hace visible el barro, y por eso el barro empieza a temerse a sí mismo. El bey perdió este asalto, sin siquiera enterarse. Pensó que la había enviado al fondo, y ella convirtió el fondo en los cimientos de una nueva iglesia. Si en Argel la fe pasaba la prueba del barro, en Esmirna el imperio preparó para ella la prueba del oro. Olviden las ratas y la paja podrida. Aquí, en la villa de un noble envejecido, el aire era espeso y dulce como melaza. Olía a jazmín, aceite de rosas y ese aroma especial, apenas perceptible, de ociosidad que descompone la voluntad más rápido que el ácido corroe el metal. Llevaron a Teodora allí no como esclava, sino como una curiosidad. Intelectual, políglota, una mujer que leía a Platón en el original. El dueño de este harén, un hombre con dedos finos y ojos muertos de coleccionista, no buscaba simplemente un cuerpo. Buscaba un interlocutor al que luego pudiera humillar en la cama. Quería poseer no solo la carne, sino la mente. Les puede parecer que ella tuvo más suerte que las otras,
cojines de seda, sorbete con hielo, baños con leche. ¿Qué más se necesita para la felicidad? Pero es una trampa, la más terrible de todas. El dolor moviliza, el frío obliga a moverse, pero la comodidad adormece. Era una cámara de gas en la que en lugar de cianuro, bombeaban una languidez de opio. Las primeras 2 semanas, Teodora simplemente durmió. El organismo, agotado por el estrés de la captura, absorbía ávidamente la paz. Y en eso estaba el horror. Una mañana se sorprendió disfrutando de la frescura de la seda china en la piel. Se sorprendió esperando el almuerzo, olvidando las palabras de la oración matutina, porque el cerebro, aturdido por la saciedad, se negaba a trabajar. Se miró en el espejo de cristal veneciano y no vio a una monja. Vio a una mujer hermosa y cuidada, que lentamente se convertía en una mascota, en una gata saciada y contenta. «No», susurró a su reflejo, «esa no soy yo». Necesitaba una medicina contra el olvido, y la única medicina disponible en ese paraíso era el dolor. Teodora robó una horquilla afilada del peinado de una de las concubinas. Por la noche, cuando el harén se sumergió en el sueño, apartó la manta. No quería morir, quería despertar. Con fuerza pasó la punta por el muslo. El corte no fue profundo, pero sí doloroso. Un fino hilo de sangre corrió por la piel blanca, rojo sobre blanco, como recordatorio de la realidad. El dolor atravesó el cerebro, lavando la niebla de la pereza. Teodora apretó los dientes para no gemir. Junto con el dolor, regresó la claridad. Regresó la memoria de las hermanas dispersas por el mundo. Regresó Dios. Desde esa noche tuvo un ritual. Cada vez que la comodidad comenzaba a succionarla como un pantano, se infligía una nueva herida. Bajo las ropas caras, donde no ve el dueño, su cuerpo se convirtió en un mapa de resistencia. Era su estigma secreto, su ancla, que mantenía su personalidad para no disolverse en el dulce jarabe de la vida del harén. Pero Teodora no sería ella misma si se hubiera limitado solo a la salvación personal. Miró a su alrededor. El harén estaba poblado de hermosas muñecas, circasianas, griegas, nubias, mujeres a las que desde la infancia prepararon para ser juguetes. No sabían leer, no sabían que el mundo es más grande que los muros de ese jardín. Su límite de sueños era recibir de regalo un nuevo collar. El dueño pensó que había arrojado a una mujer inteligente a la sociedad de tontas para que se marchitara de aburrimiento. No tuvo en cuenta una cosa: una mujer inteligente en una sociedad de oprimidas no es una marginada, es una chispa en un polvorín. Teodora comenzó a hablar, primero en susurros, en el hammam, cuando el ruido del agua ahogaba las voces. No predicaba el evangelio. Eso hubiera sido demasiado peligroso e incomprensible para esas chicas. Empezó con otra cosa. Empezó a contarles cuentos. Sobre mujeres que gobernaban imperios, sobre guerreras, sobre cómo funciona el mundo de las estrellas y los planetas. ¿Han visto alguna vez cómo a una persona que toda su vida se ha considerado una cosa, de repente le brillan los ojos? Es un espectáculo aterrador para un esclavista. Teodora les enseñaba autorrespeto. Les explicaba que sus cuerpos les pertenecen solo a ellas, incluso si las vendieron por un saco de oro. Que adentro hay una habitación cuya llave no se puede quitar por la fuerza. El harén comenzó a cambiar. Exteriormente todo seguía igual, los mismos bailes, las mismas sonrisas, los mismos dulces. Pero la atmósfera se espesó. En el aire apareció electricidad. Las chicas dejaron de pelear por trapos. Empezaron a reunirse alrededor de Teodora como conspiradoras. «Cuéntanos más», pedía una joven circasiana, apretando la mano de Teodora. «Cuéntanos sobre la que dirigía ejércitos». Teodora se convirtió en su líder invisible. Les enseñaba a leer, trazando letras con un palito en la arena del jardín y borrándolas al instante. Era la escuela más peligrosa del imperio. El libro de texto era la memoria de Teodora, y el aula, la jaula de oro. El dueño sintió que algo iba mal al mes. Iba con las concubinas y no las reconocía. En sus miradas desapareció la lealtad perruna. Lo miraban con calma, evaluándolo, a veces con una sombra de burla. Cumplían sus órdenes, pero en su sumisión ya no había alma. Se sentía extraño en su propia casa. Le parecía que a sus espaldas, apenas se daba la vuelta, se miraban entre sí y se reían de él.
Un día llamó a Teodora a su presencia. Era inteligente, este coleccionista. Adivinó de dónde soplaba el viento. «Las estás envenenando», dijo, observándola a través del monóculo. «Viertes veneno en sus cabezas vacías». «Vierto sentido», respondió Teodora con calma. «Si para usted el sentido es veneno, entonces, ¿quién de nosotros está enfermo, señor?». La golpeó. Fue la primera vez que se rebajó a la violencia física. Teodora ni siquiera parpadeó. Conocía el dolor mucho mejor que él. Estaba acostumbrada. El dolor era su aliado. «Puedes cerrar las puertas», dijo ella limpiándose la sangre del labio roto. «Pero no pueden cerrar los pensamientos. Ya han despertado y nunca las volverá a dormir». Esa noche Teodora comprendió que había obtenido la victoria. La jaula de oro dejó de ser una prisión, se convirtió en cuartel general. Y el dueño, sin saberlo, se convirtió en rehén de 30 mujeres que de repente se dieron cuenta de su fuerza. Esmirna, ciudad de lujo y pereza, recibió un golpe bajo. El poder blando del imperio, su capacidad de corromper y asimilar, se rompió contra una sola mujer que prefirió cortar su piel para no perder su alma. Pero si Teodora luchaba contra el exceso de vida, lejos en el este, en un lugar donde la vida en general se consideraba un error de la naturaleza, la madre Eufrosinia entró en combate con la propia muerte. Y su arena no fue un dormitorio de seda, sino un infierno helado donde incluso las lágrimas se convierten en sal antes de caer al suelo. Olviden el olor a jazmín y el sabor del sorbete. Borren de la memoria el concepto de horizonte. Aquí, a 300 verstas al este de la civilización, el mundo se comprime al tamaño de un pasillo oscuro y sofocante. Son las minas de sal. Un lugar que los mapas del imperio ni siquiera marcan con un punto. Lo llaman tumba seca. Y no es una metáfora. Aquí no envían a vivir, aquí envían a morir. El tiempo promedio de supervivencia es de 3 meses. Luego los pulmones se convierten en piedra, la piel se cubre de llagas que no sanan, y el corazón simplemente se detiene por la sobrecarga. El bey envió aquí a la madre Eufrosinia porque estaba seguro. El trabajo pesado mataría a la mujer de 50 años en una semana. Pensaba que la enviaba a una ejecución, simplemente extendida en el tiempo. Pero el bey era un mal químico. Olvidó que la sal no solo corroe. La sal es un conservante. Preserva la esencia, quitando todo lo superfluo, todo lo superficial, todo lo podrido. Imaginen este infierno. Temperatura cerca de los 40 grados. Aire tan denso y cáustico que cada respiración quema la garganta. Oscuridad, rota solo por la tenue luz de lámparas de aceite que humean y apestan a quemado. Y sal. Está en todas partes. Cruje bajo los pies, cae del techo, se incrusta en los poros, en los ojos, en las heridas. Convierte cualquier roce de la ropa en una tortura con papel de lija. A Eufrosinia la arrojaron al barracón con los más perdidos. Asesinos, asaltantes de caravanas, gente que perdió la apariencia humana incluso antes de llegar al presidio. Era un zoológico. La jerarquía aquí se basaba en la fuerza del puño y la vileza del cuchillo. Cuando la guardia empujó a la celda a la mujer mayor en harapos, la celda se cayó. Esperaban entretenimiento. Esperaban que empezara a suplicar piedad o se acurrucara en un rincón. Eufrosinia no hizo ni lo uno ni lo otro. Se acercó a un montón libre de paja podrida, se sentó, enderezó la espalda y se persignó. En ese movimiento había tanta dignidad tranquila que nadie se atrevió a acercarse. Los matones, acostumbrados a cortar gargantas por un trozo de pan, sintieron un frío extraño. No era miedo ante la fuerza, era el miedo de la suciedad ante la pureza. Comenzaron los días laborales. 10 horas con el pico. Una carga que rompe la columna a una mula, pero que debe arrastrar una mujer. Los capataces hacían apuestas. ¿Cuándo caería? Un día, 2, 3. No caía. Sus manos se cubrieron de callos sangrientos que la sal convertía en heridas ardientes. Pero ella seguía golpeando la roca, rítmicamente, con tenacidad. Golpe, inspiración. Golpe, oración. Para ella esto dejó de ser un presidio. Su cerebro inflamado, privado de estímulos externos, dio un vuelco increíble. Recodificó la realidad.
La oscuridad de la mina se convirtió en la oscuridad de una celda de Esquimna. El silencio del subsuelo en voto de silencio. El dolor infernal en los músculos, en cilicios que pacifican la carne. El bey quería quebrar su espíritu con sufrimientos, pero Eufrosinia era una profesional de la cesis. Las monjas se entrenan toda la vida, limitándose en comida, sueño y comodidad. Lo que mataba a otros reos, para ella se convirtió en la forma más alta de práctica espiritual. Aceptó esa mina como un regalo, como un lugar donde nada distrae de la conversación con Dios. Y justo aquí comenzó lo más interesante. El virus de la fe, del que no sospechaban los carceleros, se salió de control. Primero cambiaron los sonidos. En el barracón, donde antes por las noches había groserías y gemidos, se hizo más silencio. Los criminales dejaron de pelear delante de ella, como si se avergonzaran. Un día, un enorme bandido tuerto, que tenía atemorizada a la mitad del campamento, se acercó a ella. Tenía supurando una mano aplastada por una piedra. No pidió ayuda, simplemente se quedó parado y gimoteó como un perro golpeado. Eufrosinia arrancó en silencio un trozo de su dobladillo, escupió en la herida, no había agua, y la vendó, en completo silencio. El tuerto la miraba, y por su mejilla sucia, cubierta de polvo de carbón, corría una lágrima dejando un camino claro. Desde ese momento ella se convirtió en la madre, no por rango eclesiástico, sino por derecho. En lo más bajo de la escala social, en el pozo ciego del imperio, surgió una nueva jerarquía. Eufrosinia no pronunciaba sermones, simplemente compartía su escasa ración con los que eran más débiles. Asumía la cuota de aquellos que no podían mantenerse en pie. Los reos, esos lobos con apariencia humana, comenzaron a protegerla. Cuando el capataz levantó el látigo contra ella porque se demoró, frente a ella creció un muro de 5 figuras sombrías con picos en las manos. «No la toques», dijo en voz baja el tuerto. El capataz bajó el látigo. Comprendió que si golpeaba, lo despedazarían allí mismo, y ninguna guardia llegaría a tiempo. El poder del imperio en esa galería concreta había terminado. Aquí ahora regía otra ley. El jefe de la mina escribía informes al centro. Estaba en pánico. Los indicadores de extracción crecían, pero la disciplina se desmoronaba. Los reos dejaron de temer a la muerte. Miraban a esa anciana y veían que el cuerpo no es nada, que el espíritu puede brillar incluso en la oscuridad total, bajo toneladas de roca. Eufrosinia cambió físicamente. Se secó hasta el estado de una momia. La piel se volvió apergaminada, casi transparente, pero los ojos. Sus ojos ardían en la penumbra de la mina con un fuego no terrenal. Casi no dormía. Rezaba por sus torturadores, por el bey, por quienes inventaron este infierno. Y esa oración era más terrible que una maldición. Creaba a su alrededor un campo de tal tensión que la gente sentía físicamente la vibración del aire. El imperio quería obtener una anciana quebrada suplicando muerte. En su lugar obtuvo una santa viva que convirtió el inframundo en un templo. La sal no se la comió. La sal cristalizó su espíritu, haciéndolo más duro que el diamante. Los rumores se arrastraron desde las minas hacia afuera, a través de los revendedores de sal, a través de los guardias de turno, a través de los fugitivos. La leyenda de la santa del pozo de sal se fue a caminar por los caminos. La gente susurraba que en las entrañas de la tierra hay una luz que no requiere sol, que el poder del sultán no se extiende a aquellos que ya murieron para el mundo y resucitaron en espíritu. En la lejana capital de la provincia, el bey recibió otro paquete con informes. Leía las líneas secas del reporte del jefe de la mina, y sus manos comenzaban a temblar. La prisionera número 742 ejerce una influencia corrosiva sobre el contingente. Rebelión no explícita, sino mental. La guardia teme mirarla a los ojos. El bey arrojó el papel. Sintió cómo la soga que él apretaba en el cuello de estas mujeres comenzaba a apretarse en el suyo propio. Las dividió para matar, pero cada una de ellas se convirtió en una semilla de la que brotaba algo enorme e incontrolable. El sistema fallaba en todos los frentes. Anastasia en Argel, Teodora en Esmirna, Eufrosinia en las minas. 3 puntos en el mapa comenzaron a pulsar, conectándose con hilos invisibles en un patrón único de resistencia. Llegó el momento de reconocer la derrota o jugárselo todo a una carta. El bey eligió lo segundo.
No podía permitir que el mito fuera más fuerte que el poder. Necesitaba el cuerpo físico de Eufrosinia, no vivo. Necesitaba un cadáver, destruido ejemplarmente, destrozado públicamente, para demostrar a todos, y a sí mismo en primer lugar, son mortales. Agarró la pluma y comenzó a escribir la orden de traslado. Urgente, bajo escolta reforzada. Llevar a la capital para la solución final de la cuestión. Pensaba que llevaba a la víctima al matadero. No sabía que llevaba a su ciudad su propia perdición. La noche en la residencia del gobernador ya no traía frescura. Traía pesadillas. Si creen que el derrumbe del poder se ve como barricadas ardiendo y multitudes con horcas, se equivocan. Esa es la etapa final. El principio del fin se ve diferente. Se ve como una montaña de papel sobre una mesa de caoba. Huele a tinta derramada, café viejo y sudor pegajoso y frío de miedo que brota en la frente de un hombre que se consideraba un dios. El bey estaba sentado en su despacho, convertido en búnker. Tras las ventanas dormía la ciudad que ayer consideraba su propiedad, pero hoy esa ciudad le parecía una bestia ajena, conteniendo la respiración antes del salto. Ante el gobernador no había simples informes. Eran partes de guerra de los frentes de una guerra que él mismo desató y que estaba perdiendo estrepitosamente. Una guerra donde el enemigo no tenía ni un cañón. Y él tenía todo el poder de la máquina imperial. Y esa máquina se atascó. Lean estas líneas. Es el lenguaje seco de la Cancillería, pero a través de él supura el pánico. Informe de Argel, número 412. El comandante de la guarnición escribe con mano temblorosa, a juzgar por los borrones. Informo sobre situación de emergencia en el sector de ocio. El objeto número 19, conocida como Anastasia, ha desorganizado totalmente el trabajo de la institución. La recaudación cayó un 90%. El personal de la Legión extranjera se niega a visitar el establecimiento, llamándolo casa de dolor. Se observan casos de deserción masiva y retiro a monasterios entre los soldados. Las prostitutas organizaron un sindicato de ayuda mutua y exigen un sacerdote. Solicito permiso para la liquidación del objeto, ya que su manutención se vuelve peligrosa para la moral del ejército. El bey arrugó la hoja. Argel perdido. El burdel, ese mecanismo confiable de eliminación de almas humanas, se rompió contra una chiquilla. Toma la siguiente hoja. Esmirna. Carta de un noble respetado, aliado influyente. Ya no es un informe, es un grito de ayuda. No me enviaste una concubina, me enviaste la peste. Mi harén ya no me obedece. No se rebelan abiertamente, no. Me miran como a un lugar vacío. Teodora les enseña a leer y pensar. Mi esposa favorita ayer me preguntó cuál es el sentido de mi poder si soy esclavo de mis deseos. ¿Entiendes qué es esto? Es una revolución en el dormitorio. Llévatela de vuelta o la estrangularé con mis propias manos, al diablo la ley. Esmirna perdida. El lujo no funcionó. El intelecto no fue adormecido, fue despertado. Y, finalmente, lo más terrible. Informe de las minas de sal. Lugar de donde no se regresa. El jefe de la prisión, un hombre que en lugar de nervios tiene cables de acero, escribe con el horror de un salvaje supersticioso. Los reos se niegan a trabajar si la madre no bendice el turno. El crimen dentro del campamento ha desaparecido. La extracción de sal crece, pero hemos perdido el control sobre las mentes. La guardia teme entrar en los barracones sin armas. Ella no es humana. Ella... A continuación la palabra está tachada, pero el bey sabe qué estaba escrito allí. Santa. El bey se levantó y se acercó al mapa del imperio colgado en la pared. Hace un mes trazaba con orgullo líneas de deportación en él, pensando que divide y vencerás es una fórmula universal. Ahora veía su error fatal. No aisló los focos de resistencia. Él mismo, con sus propias manos, dispersó las esporas de un virus mortal por las arterias del Estado. En lugar de apagar la llama, esparció las brasas por la hierba seca. Lo invadió la paranoia. Le parecía que los sirvientes tras la puerta no susurraban sobre asuntos domésticos, sino sobre él. Que la guardia lo miraba con condena, que en el silencio del palacio sonaba aquel mismo salmo que cantaban las monjas en la plaza. Ese sonido estaba en su cabeza, obsesivo, volviéndolo loco. El que habita al abrigo del Altísimo. Se sirvió vino, pero el vaso tintineó contra los dientes.
Las manos temblaban. Era la agonía del poder. El sistema chocó con lo que no podía digitalizar, comprar o intimidar. La lógica burocrática, si A, entonces B, se desmoronó en polvo. Aquí actuaba otra lógica. Cuanto más fuerte golpeas, más fuertes se vuelven. Se ríen de mí, susurró el bey al vacío del despacho. Comprendía que políticamente ya era un cadáver. El sultán no perdona tales errores. Permitir que un puñado de mujeres ponga patas arriba 3 provincias es incompetencia profesional. Pero ahora no le preocupaba su carrera, le preocupaba la venganza. Un resentimiento irracional, infantil, porque su mundo, el mundo comprensible y cruel de la fuerza, resultó ser más débil que el mundo del espíritu invisible de ellas. Se necesitaba un acorde final. Había que cortar este nudo gordiano de un solo golpe, antes de que todo este castillo de naipes del miedo se derrumbara definitivamente. No se puede luchar contra un mito con métodos burocráticos. Al mito hay que matarlo físicamente, públicamente, suciamente. El bey volvió a la mesa. Su mirada se volvió dura, vidriosa. En ella ya no había astucia de político. Había desesperación de bestia acorralada. Mojó la pluma en el tintero tan bruscamente que las salpicaduras volaron por el paño como sangre negra. Orden número 1. Urgente. Trasladar a la prisionera número 742, ex abadesa Eufrosinia, de las minas de sal a la capital. Asegurar escolta reforzada. Prohibir cualquier contacto con la población. Tapar la boca con mordaza. Llevar en carreta cerrada. Decidió jugárselo todo. Traerá a la ciudad a la madre. Mostrará a la multitud no a una santa, sino a una anciana quebrada, sucia y moribunda. La obligará a arrastrarse a sus pies, y luego el verdugo le cortará la cabeza en la misma plaza donde cantaron. Y cuando la cabeza caiga en la cesta, el mito morirá. La gente verá que no hay milagros, que el hacha siempre es más fuerte que la oración. Así pensaba él. Los mensajeros salieron volando de las puertas del palacio antes del amanecer. Los cascos de sus caballos sacaban chispas del empedrado, y ese sonido resonaba con eco por las calles dormidas, anunciando el comienzo del final. El bey estaba junto a la ventana y los miraba alejarse. Pensaba que enviaba la orden de ejecución. En realidad, acababa de firmar la invitación a su propia muerte. Convocó a su ciudad una fuerza que ya había superado las escalas humanas. Quería organizar una masacre ejemplar, pero el guión ya estaba escrito no en su cancillería. La epidemia del espíritu alcanzó su pico. El portador del virus regresaba al paciente cero, al propio bey. Y esta vez las medidas de cuarentena en forma de guardia y muros ya no ayudarán. El aire en la ciudad se volvió denso, electrificado. Incluso los pájaros se callaron. La naturaleza sentía. Se avecina una tormenta que lavará no solo la suciedad de los adoquines, sino la historia misma de este lugar. La plaza se paralizó. No era ese silencio respetuoso que reinaba aquí durante el primer espectáculo. Era el silencio antes de un terremoto. El aire era tan espeso por la tensión que se podía cortar con cuchillo. Los pájaros no volaban sobre este lugar. Incluso el viento se calmó, como temiendo romper el frágil equilibrio entre el orden y el caos. El bey miraba a la multitud desde el balcón y sentía cómo el sudor frío corría por su espalda bajo el uniforme de gala. Veía miles de ojos, y en esos ojos no había miedo, había expectativa. En el centro del estrado había un tajo. Un simple tocón de madera, negro de sangre vieja. Al lado se alzaba el verdugo, un nubio gigante y mudo. Una máquina de muerte, traída especialmente de la capital. No tenía nombre, solo función. Músculos que brillaban con un lustre de ébano al sol. Un rostro desprovisto de emociones, como una máscara de ídolo de piedra. En las manos sostenía una pesada hacha con tanta calma como si fuera una pluma. El bey confiaba en él. El mudo no escucha sermones. El mudo no conoce la piedad. El mudo simplemente corta. Las puertas de la prisión se abrieron de par en par. La multitud exhaló con un sonido único, parecido al gemido de una bestia herida. La sacaron 2 guardias. La sostenían por los brazos porque apenas movía los pies. Pero cuando la subieron al estrado y la soltaron, no cayó. La madre Eufrosinia estaba de pie.
Ya no era un cuerpo humano, era un relicario vivo. La piel, curtida por la sal y los vientos, se pegaba al cráneo. No tenía cabello. Se le cayó por las quemaduras químicas en las minas. En lugar de hábito, colgaban de ella los sucios harapos de presidiaria, con el número 742 cosido. Pero los ojos. De las cuencas profundas y hundidas brotaba una luz de tal fuerza que el verdugo, acostumbrado a mirar a los ojos de la muerte, parpadeó involuntariamente. No era la mirada de una víctima, era la mirada de un juez que ya ha dictado sentencia, pero no a ella, sino a todo este mundo de violencia. El bey apretó la barandilla del balcón. Quería ver a una anciana quebrada, quería que la multitud viera una nulidad, pero la multitud veía grandeza. La sal no la destruyó, la sal la purificó hasta su esencia cristalina. Era aterradora en su santidad. ¡De rodillas!, gritó el oficial de la escolta, golpeándola con el asta de la lanza detrás de las rodillas. Eufrosinia bajó lentamente a las tablas, no como una condenada, sino como alguien rezando ante el altar. Puso la cabeza en el tajo. Ella misma, con calma, como un viajero cansado, pone la cabeza en la almohada. El redoble de tambores se dispersó sobre la plaza con un estacato seco y alarmante. El verdugo levantó el hacha. El sol brilló en la hoja afilada. El tiempo se ralentizó. Se volvió viscoso como resina. Podían escuchar cómo latía el corazón de la persona parada a su lado. Tum, tum, tum. En ese momento, un segundo antes del golpe, Eufrosinia giró la cabeza. Miró desde abajo directamente a los ojos del nubio. No suplicó piedad. Le sonrió. Con los labios rotos y negros por el escorbuto, le sonrió a su asesino, como una madre sonríe a un niño travieso. Sus labios se movieron. En el silencio mortal de la plaza, este susurro sonó más fuerte que un disparo de cañón. «Eres libre, hermano». Los ojos del nubio se dilataron. La enorme hacha se congeló en el cenit. En su cerebro, acostumbrado solo a las órdenes «golpea» y «alto», algo hizo clic. Toda la vida fue una herramienta, una cosa. Un perro con cadena. Y de repente esta mujer, que debía morir por su mano, lo llamó hermano. Le dio lo que nadie le había dado, un alma. El bey en el balcón sintió cómo el corazón se saltaba a un latido. «¡Corta!», gritó rompiéndose la voz. «¡Corta, animal!». El nubio bajó lentamente el hacha, pero no sobre el cuello de Eufrosinia. Se giró con todo el cuerpo hacia el oficial que acababa de golpearla. El movimiento fue suave, fluido, perfecto. Un silbido de aire cortado, y la cabeza del oficial, con casco y penacho, se separó del cuerpo, rodando en el aire. La multitud ahogó un grito. Un segundo de estupor absoluto. Nadie podía creer lo que veía en sus ojos. El verdugo se rebeló. La herramienta se levantó contra el maestro. Y entonces la presa se rompió. El grito «Libertad» nació en algún lugar de las filas traseras, entre los esclavos y los estibadores del puerto, y voló sobre la plaza, cobrando fuerza de huracán. No fue una revuelta, fue una erupción. 1000 personas, que durante años acumularon odio y miedo, en un instante comprendieron: el poder es una ilusión. Si incluso el verdugo se pasó al lado de la víctima, entonces ya no hay rey. Aplastaron el cerco en 3 segundos. Los soldados envueltos en armaduras no alcanzaron ni a levantar los mosquetes. Simplemente los pisotearon. Una ola viva de cuerpos humanos, poseída por la furia, inundó la plaza. El nubio estaba de pie sobre Eufrosinia, como un ángel negro de la venganza. Su hacha volaba, describiendo círculos mortales. No mataba, cegaba. A su alrededor se formó una zona de muerte donde no se atrevía a pisar ni un solo guardia. Eufrosinia estaba de rodillas en medio del caos sangriento y rezaba. A su alrededor volaban salpicaduras de sangre, gritaban los moribundos, crujían huesos rotos, pero ni una gota cayó sobre sus harapos. Ella era el epicentro del huracán, el punto de calma absoluta. El bey echó a correr. Corría por los pasillos de su palacio, oyendo cómo abajo derribaban las puertas de roble. Oía el tintineo de vidrios rotos y el tropel de cientos de pies corriendo por la escalera de mármol. Su sistema perfectamente construido, su burocracia, sus mapas e informes,
Todo ardía en el fuego de la furia primitiva que él mismo encendió. En la plaza se hacía historia. Los esclavos rompían cadenas con las manos desnudas, las mujeres sacaban los ojos a los guardias. No era una batalla, era una carnicería. Una cosecha sangrienta por años de humillaciones. El imperio se rompía los dientes. Intentó aplastar una nuez, pero se rompió la mandíbula. El nubio, todo cubierto de sangre ajena, levantó a Eufrosinia en brazos, con facilidad, como a una niña. La llevó a través de la multitud enfurecida, y la gente se apartaba. Caían de rodillas en el barro mezclado con sangre y estiraban las manos para tocar el borde de su ropa. ¡Santa!, rugía la multitud. ¡Madre! Fue el fin del poder del Bey. Y fue el comienzo de la leyenda. Ese día en la plaza murió el miedo. La gente comprendió una verdad terrible para los tiranos. Se puede matar a una persona, pero no se puede matar al espíritu que eligió la libertad. Incluso si el verdugo tiene en las manos el hacha más afilada del mundo. El sol se inclinaba hacia el ocaso, iluminando las ruinas del orden imperial. La ciudad ardía, pero no era un incendio de destrucción, era un fuego purificador. 30 mujeres de Tesalia vencieron a todo un imperio sin disparar un solo tiro. Simplemente se negaron a traicionarse a sí mismas. Y eso fue suficiente para que el mundo se volcara. Cuando el humo sobre la plaza se disipó y la sangre se absorbió en los adoquines del empedrado, llegó el silencio. Pero no era el silencio que buscaba el Bey. Era el silencio de las ruinas bajo las cuales están enterradas las ambiciones. La historia no ama los finales felices al estilo de Hollywood. Seamos honestos, el imperio no perdona humillaciones. 3 días después, entraron en la ciudad regimientos regulares de la capital. 20.000 bayonetas, artillería. Sofocaron la rebelión con la crueldad mecánica propia de una máquina que no tiene alma, sino solo instrucciones para restablecer el orden constitucional. Lavaron las calles. Las horcas volvieron a funcionar. Parecía que el orden estaba restablecido. La Cancillería volvió a escribir informes. Los mercados abrieron. El miedo regresó a las casas de los ciudadanos. Pero fue una victoria pírrica. Los cimientos sobre los que se sostenía el poder del gobernador se convirtieron en arena. El destino del propio Bey no se decidió en el campo de batalla, sino en un despacho tranquilo en Estambul, oliendo a café e intrigas. No le perdonaron la crueldad. El imperio fomenta la crueldad. No le perdonaron la debilidad. No le perdonaron haber permitido que 30 mujeres lo convirtieran en el hazmerreír. ¿Alguna vez han visto cómo el sistema devora a sus sirvientes más leales? Es un espectáculo lleno de fría ironía. Al Bey lo arrestaron sus propios guardias, los mismos a los que pagaba el sueldo. No lo golpearon. Lo llevaron a la capital con comodidad, en un camarote de primera clase. Pero él sabía que ese barco iba solo de ida. El juicio fue corto. La formulación de la sentencia sonaba seca. Incompetencia criminal y pérdida de control sobre el territorio encomendado. No lo ejecutaron en la plaza, como él quiso ejecutar a Eufrosinia. Al imperio no le gusta el ruido alrededor de sus fracasos. A su celda simplemente entró un hombre con bata negra, sin palabras. En las manos tenía un cordón de seda. En los últimos segundos de vida, cuando la seda apretaba la garganta, el Bey no pensaba en el sultán, ni en el oro, ni en el poder. Las veía a ellas, 30 figuras de negro. Estaban ante sus ojos como jueces mudos. Comprendió que no perdió ante una rebelión, perdió ante la física del espíritu. Intentó apretar agua en el puño, pero se escurrió entre los dedos, dejando solo un rastro húmedo. Su corazón se detuvo con la conciencia de una derrota total y aplastante. El verdugo se convirtió en víctima de su propio tajo. ¿Y qué fue de las monjas? ¿Qué pasó con Eufrosinia, Anastasia, Teodora? Sus cuerpos desaparecieron. El imperio trató de borrar todos los rastros materiales de su existencia. Sin tumbas, sin monumentos. Sus nombres fueron borrados de los libros eclesiásticos y el propio monasterio en Tesalia fue arrasado, cubriendo las ruinas con sal para que allí no creciera nada. El poder pensaba que así mataría la memoria. Tontos. No entendían que el vacío es el mejor monumento. Las supervivientes, y muchas sobrevivieron en ese caos sangriento, pasaron a la clandestinidad. No construyeron nuevos muros. Entendieron la lección. Los muros se pueden destruir con cañones.
La verdadera fortaleza son las personas. Se disolvieron entre el pueblo. Anastasia desapareció en las arenas de África, y dicen que hasta hoy en las tribus beduinas circulan leyendas sobre una sanadora que curaba con la mirada. Teodora se disolvió en los puertos de Esmirna, creando una red secreta de escuelas para niñas donde enseñaban no sumisión, sino libertad. Pasaron años, décadas, un siglo. Miren el mapa hoy. ¿Dónde está ese imperio? No existe. Se desintegró, se pudrió por dentro, se convirtió en capítulos de libros de historia. Sus fronteras están borradas, sus palacios se convirtieron en museos para turistas, sus terribles decretos en papel viejo en los archivos. La gran máquina que creía en la fuerza de los grilletes y el miedo se deshizo en polvo. ¿Y la historia de las 30 mujeres? Está viva. Sobrevivió a sultanes, secretarios generales, presidentes y dictadores. Se transmitía en susurros de madre a hija, de prisionero a prisionero. Se convirtió en una canción que cantan en las montañas cuando parece que no hay esperanza. Se convirtió en una bandera invisible para aquellos a quienes intentan quebrar. Pueden ir hoy a Tesalia. Suban a esa colina donde estaba el convento. No hay muros. Allí solo el viento pasea entre olivos salvajes y escombros de piedra blanca. Pero si cierran los ojos y escuchan, no oirán silencio. Oirán un zumbido. No es el viento. Es el eco de una oración que resultó ser más dura que el granito. La fuerza rompe huesos, pero se rompe los dientes contra un susurro. Este experimento social, concebido como un acto de intimidación, demostró lo contrario. Demostró que dentro del ser humano hay un punto de apoyo que es imposible destruir desde fuera. Pueden quitarle a una persona la comida, la ropa, la libertad, incluso la vida. Pero no pueden obligarla a traicionar lo que ama si ella misma no quiere. El Bey quería mostrar que el ser humano es pura biología que reacciona al dolor. Las monjas demostraron que el ser humano es espíritu que usa el dolor como combustible para el ascenso. Y ahora quiero preguntarles, a ustedes personalmente, que escuchan esta crónica sentados en un sillón cómodo, en la seguridad del siglo XXI, ¿sienten ese escalofrío en la piel? No es por el aire acondicionado, es el toque de la eternidad. Imaginen por un segundo que mañana su mundo habitual se derrumba, que les quitan su estatus, su cuenta bancaria, su casa, su nombre, que a ustedes, como a ellas, los ponen ante la elección, traicionarse a sí mismos por un trozo de pan o seguir siendo ustedes mismos e ir al tajo. ¿Tienen esa fortaleza adentro? ¿Tienen lo que no se puede quitar? Porque la historia de las monjas de Tesalia no es una leyenda sobre el pasado, es una advertencia al futuro. Los imperios vienen y van, los tiranos nacen y mueren. Las tecnologías cambian, de cimitarras a control digital. Pero la esencia del conflicto permanece inalterable. Es la batalla eterna entre aquellos que quieren poseer el mundo y aquellos que poseen su propia alma. Y mientras escuchan mi voz, mientras recuerdan sus nombres, esta batalla continúa. Justo ahora, dentro de ustedes. ¿Oyen? El viento en las ruinas se intensifica, y en su aullido se oye claramente una risa. La risa tranquila, luminosa y victoriosa de Eufrosinia, que nos mira desde la eternidad y pregunta: ¿y tú? ¿Eres libre, hermano?